Profe, está hablando. ¿Cómo? Creo que estaba diciendo algo y de pronto se dejó de escuchar. Sí, porque es que puse a grabar antes de decir lo que iba a decir. Aunque lo que voy a decir es una tontería, pero quería que quedara grabado. Que yo les haya dicho que se respondieran las preguntas y que las tienen que enviar después de la clase, no significa que una vez se acabe la clase ustedes tienen que responderme. No. De hecho, lo que va a pasar es que una vez terminemos la clase, ustedes van a mirar su tarea, van a intentar cambiarla y luego es que me van a enviar. ¿Por qué? La razón es bastante simple. Así como respondió Diana y así como dice Gabriela que le pasó y así como dice Samudio también, a mí no me sirve de nada que ustedes hagan una tarea en la que ustedes coloquen como así, pegado. Eso no me sirve. Porque eso no me indica si ustedes están aprendiendo o no. Entonces lo que vamos a hacer es que después de la clase, que yo espero culminar, eh, que yo espero culminar, eh, ustedes van a poder decirme o responderme esas preguntas, pero con sus propias, en lo posible, con sus propias palabras. O por lo menos habiendo entendido. Es decir, si van a tomar palabras del libro o frases del libro, perfecto, pero que ya entiendan lo que ahí quiso decir. Por eso, esa tarea no la Profe, espero hoy a las 10 de la noche. Si alguien me la envía a las 10 de la noche, felicidad para mí. Pero, pues yo espero que esté como de esa manera. Dime, Cheryl. o sea, lo que pasa es que en realidad el texto eh, es grueso, o sea, es como pesado, porque tiene Sí, muchas palabras, o sea, siento que da muchas vueltas para decir algo que pudiera decir de una manera mucho más fácil. en efecto. Pero yo, o sea, después de leerlo varias veces, pues en realidad sí puedes lograr entender lo que quiere decir la autora, sino que Ok. obviamente, como le digo, utiliza muchas palabras bastante, no sé si decirlo como académicas, o sea, muy, muy como difíciles y que no conocemos, para decir algo que pudiera decir de una forma más fácil. Yo Pero en creo que realidad no es tan difícil. Yo creo que el problema no está en la terminología, el problema está en las oraciones que armas. Porque obviamente, de hecho, muchas de las palabras ustedes sí las identifican. Lo que pasa es que las arman en unas oraciones que puede ser un poco más Largas. complicado seguirlas. ¿Sí? Oraciones largas y se va como a veces se va como por recovecos, como cuando una persona dice algo del tipo como, este estudiante, Camilo Rivera, de tercer semestre de comunicación audiovisual, que el otro día fue a la ciudad amurallada, en donde hace muchos siglos se vivió, era un proceso de cuando vinieron los piratas y se pasó todo esto, impidieron que los ingleses llegaran, y bla, 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 se va por allá, y luego terminamos en qué era lo que queremos decir de Camilo. Eso puede pasar un poco con ella, ¿no? Yo siento que no es que esté hablando de más, lo que puede estar pasando es que da mucha vuelta para llegar al punto. Y todas esas vueltas son chéveres, ¿no? Es como cuando uno va por un paseo y uno está recorriendo diferentes lugares para llegar a un punto, pero de todas maneras no queremos eso, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy, pero antes voy a hacer una aclaración. Después de que pasemos este tema, y eso es una encuesta que tengo que hacer, después de que pasemos este tema, sigue un tema que yo considero bastante sencillo, que es el método científico. Es decir, cuando digo método científico, metodología, sí, en efecto. Pero es decir, bueno, cuáles son las reglas del método científico, cuál es la gracia del método científico. Y de hecho, ese era un tema que tenía que venir antes de este de Sandra Valdetar. Si recuerdan, en la clase pasada, lo último de lo que hablamos fue, estábamos hablando de los métodos de investigación de las dimensiones del conocimiento. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Ni idea. Sí. Bien. ¿Ese sí será verdad bueno, el punto es que en la clase pasada estábamos hablando de las dimensiones del conocimiento y hablamos de 4 métodos para adquirir el conocimiento. ¿Cuáles son esos 4 métodos? ¿Quién se gana un Por 5? autoridad, Ajá, eh, Tenacidad, por ajá. observación, científico, método científico, Científico, a priori. el a priori. Muy bien. De la ciencia, repitieron algunos con diferentes nombres, pero sí. Muy bien, muy bien. Está Velocidad, piloso. ¿Cómo? Tenacidad, ese creo que no lo habían tenacidad dicho. Muy física. bien. Muy bien. El Tenacidad, vamos a decir, metafísico. tenacidad metafísico, que es el mismo a priori, muy bien. Que también se le conoce como de la intuición, de la ciencia o científico, muy bien. Si recuerdan, nosotros hablamos un poquito bastantito. No existe ningún método que se llame método de la tenacidad de la autoridad, Samudio. O no sé si hay una coma en la mitad. No, es porque, no, ok.
Voy rápido. Ok. Eh, hablamos un poquito de qué era el de la tenacidad, qué era el de la autoridad, qué era el metafísico, lo vimos de una manera ahí, pero nos queda como que el científico siempre lo decimos como que ese es el de la ciencia, ese es el de la ciencia. Entonces hay un tema que es el método científico que hay que ver, hay que repasar. Considero yo que es un tema fácil de ver. Dado esto, el próximo lunes es festivo, pero resulta que la universidad contempla que los estudiantes de epistemología tienen que ver 16 clases y nosotros estamos obligados a ver esa clase festiva en algún horario. Es un asunto, sé que no muchos profesores lo cumplen, bueno, mentira, no voy a decir eso porque yo eso no lo sé, pero me imagino que algunos no lo cumplirán del todo, pero tenemos que dar esa clase el lunes festivo. Mi idea es que no demos esa clase. Mi idea es que el tema de método científico lo hagamos a través de una exposición en grupos de 3, como lo hemos hecho otras veces. Hace su exposición, cada uno la graba, me la manda y ya el lunes más arriba, en 15 días, por cierto, tendremos nuestra segunda nota de epistemología. Este paso ni parcial vamos a hacer. Ojalá, ¿no? Deberíamos hacer eso, tomar 3 noticas así, tareitas pequeñas y con eso, ¡pum!, la nota del parcial de epistemología. Y ya, la semana de parcial nos tomamos libre. Ay, sí, Bien, sí, sí. bien, continúo. Yo lo puedo hacer, a mí me preocupa es cuando los estudiantes entonces no entregan todos y luego dicen algo como, ay no, yo perdí la materia porque el profesor decidió hacerlo así, yo estaba confiado en que iba a hacer el parcial y tal. Porque vamos a ser honestos, aquí vamos a hablar a calzón quitado como quien dice. Hay gente que a veces ni siquiera entra a clase y nada más entra en la semana de parcial. Y en la semana de parcial se enteran de que hay Profesor, desastre. ¿Ah? pero le digo ¿Cierto? una cosa. Dime. Yo digo que aquí la mayoría prefiere hacer el poco de trabajo que enfrentarse a esos parciales que a veces uno los ve bien difícil. Mis parciales son difíciles hoy, sí, pero el último era un paseo. O sea, no es que sean difíciles, pero es que uno siente como que esa Es una presión semana de... estresante, es una semana Exacto. estresante. Bien, dime Alberto. Ah, Nada, no, ya va. fue sin querer, fue sin querer. Ok, vale. María Fernanda, dime. Bueno, continúo. Ah, sin querer, ok, el momento de sin querer. Bien. Dicho lo anterior, eso podríamos hacerlo, ¿no? Eso podría ser una posibilidad teniendo en cuenta que sin querer ya sería la segunda nota del corte, y con 3 notas está más que bien. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Haríamos una exposición, yo tendría que recibir la exposición, eso sí, la exposición tendría que ser para la próxima semana, para yo alcanzar a ver algunas, y que ya en la clase de hoy a 15 días toquemos el tema, pero lo toquemos de una manera somera. Considero yo que es un tema fácil, y yo les diría cuál es el capítulo que tienen que leer, que por cierto no es un capítulo que tienen que leer completo. Esa sería mi propuesta. O damos clase el otro lunes a las 8:30, ustedes verán. Ay, no, la exposición mejor. Ay, sí, la exposición. Pero si el lunes es un día tranquilo, ni siquiera van a estar en su casa molestando ni nada, ¿no? No, porque voy a beber, profe. Un lunes festivo, el día siguiente tienes clase. Yo voy a beber con también con todo. Beto, profe, mejor la exposición. Ok, bueno, está bien. Entonces necesitaría que, ya que el doctor Alberto está tan interesado, que el doctor Alberto me arme una lista con los grupos de 3. Doctor Alberto, una lista. No quiero que como en otros momentos usted coja los grupos que ponen en el WhatsApp y me los manda al WhatsApp, porque eso no es organizado. Si usted es del monitor, yo espero cierta organización. Qué culé risa ese día. O sea, es como que, imagínate, cada que te va llegando un número del grupo por lo pasado, o sea, pasa gracias, yo miro el grupo, no, no, gracias. Continúo. Grupos de 3, eso lo pondré en proyecto E, pero grupos de 3 para las exposiciones sobre el método científico, y en el proyecto E también les pondré cuál es el capítulo a leer, que es un capítulo del libro de José César Lenin Chávez, que ustedes pueden alimentar si quieren, ¿no? Ya eso es decisión de ustedes. Por favor, exposiciones que se entiendan. No quiero exposiciones robóticas ahí de... Así, yo poniendo la diapositiva, voy a compartir pantalla. Oiga, me pasan los nombres, o sea, cada quien, un representante del grupo me lo pasa al interno, gracias. Profe, la exposición va a ser sobre el método científico, ¿cierto? Sí. No quiero exposiciones del tipo así, de que pone gestión cultural, responsable, no sé si están viendo mi pantalla, pero ustedes hacen esto. Gestión, vamos a comenzar con esta, ¿no? Algo así como, ustedes hacen igual. Bienes y servicios, bienes culturales. Es toda actividad artística de creación individual y producción en serie materializada en un soporte
tangible cuyo consumo es potencialmente masivo ante la posibilidad de una elevada difusión, si bien el mismo supone una experiencia estética individual. Servicio cultural es una actividad, o sea, si me van a leer las diapositivas, mándenme las diapositivas y no expongan nada. No, quiero que expliquen, es un tema que considero que es fácil y pueden decirlo en sus propios términos, obviamente apoyándose en diapositivas, nadie está diciendo que no, pero que no sea como algunas exposiciones que es una cosa ahí leída, ¡pum! Es como, pasa gracia, me lo dio el capítulo y ya, ¿no? O sea, ¿para qué les voy a yo a decir que hagan una exposición, ¿no? Aclaro, estoy aclarando eso. No es que tengan prohibido leer, pero quiero explicación. Quiero que, como muchos de los exámenes que he revisado, tengan algo de explicación. Se note que ustedes saben de qué están hablando y que no lo están repitiendo de memoria como loros. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Una sola. O sea, como puntos o algo así. O sea, puntos como que usted quiera que uno en específico hable acerca de eso. No sé si me va a entender. No, les voy a pasar el capítulo y quiero que los puntos que toquen sean todos los que yo señalé del capítulo. De pronto en la introducción no, pero en general todos. Y la parte final no la van a mencionar. Pero en general todo. A todo le van a dar la misma importancia. Bien, dicho lo anterior, comenzamos. Vamos a hablar de los fundamentos epistemológicos de la comunicación. Y quiero que entendamos algo. Para hablar de estos fundamentos, que no vamos a acabar hoy, seguramente, ¿qué es lo que buscamos con esta clase? ¿Qué es lo que estamos buscando al hablar de este tema hoy? Entender si la comunicación, así como hablamos de psicología, de sociología, de la llamada lingüística, de física, de química, de biología, de astronomía, si podemos decir que la comunicación es una ciencia. Hemos venido diciendo que es una ciencia, y ahora vamos a mirar lo que nos dice Sandra Valdetarro sobre si es o no es una ciencia. Como spoiler, les puedo decir que Tony Stark se muere, ¿no? Cuando chasquea los dedos. Pero más allá de ese spoiler, otro spoiler es que al final vamos a considerar que sí es una ciencia. Que de hecho, primero que no vamos a hablar de comunicación, sino de ciencias de la comunicación, y vamos a considerar que sí es una ciencia. Pero yo, Alex Ortega, tengo mis reservas. Y ahí en ese sentido los invito a que cada uno pueda tener su propia opinión. Creo que como comunicadores lo ideal es decir que sí es una ciencia, pero si tienen reservas y al final quedan convencidos de que quizá no lo es, no hay ningún problema. Este es un tema en discusión, fácilmente es un tema argumentativo. Es más, debería ponerles a hacer un ensayo argumentativo sobre si la comunicación es ciencia o no es ciencia. Ok. Debería ponérselos a hacer. Porque Profe, a veces se pone bastante creativo. Porque es un tema que todavía está en discusión, ¿no? Vamos a dar aquí la percepción de la autora en uno de los pocos libros que se llama Epistemología de la Comunicación, pero al final cada uno tiene la libertad de creer lo que le dé la gana. Claro, con fundamentos, no es que van a decir como que yo creo que no es una ciencia porque no tiene nombre de ciencia, no termina en IA, como biología o como sociología. Tendría que ser comunilogía. No, o sea, eso no sería un buen criterio, ¿no? Pero, ajá, ustedes me entienden lo que quiero decir. Profe, tengo una pregunta. Dime. Bueno, no he comenzado, pero listo, dime. O sea, es algo que se viene a la mente. El semestre pasado, nosotros no vimos algo que es el esquema de la comunicación. Cuando vimos emisor, receptor y todo eso, ¿te refieres? Sí, exacto, o sea, más o menos. Entonces, si ese esquema de la comunicación viene, si no estoy mal, lo inventaron unos matemáticos, o más bien, viene como de la matemática. Sí, muy bien, Robert. No, porque la comunicación es una ciencia si se está basando en otra ciencia. Digo yo aquí, así se me metió eso a la cabeza, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. No, esa es una muy buena pregunta. Y eso es algo que vamos a... Eso no está en mi presentación, ese ejemplo que coloca. Pero de hecho... Profe, se escucha entrecortado. Un dato para Después lo intenté. saber de qué estoy hablando. Eso es una muy... Pero... él es una ciencia. ¿Sí me comprendes? Porque no tiene, y esa es una de las cosas que se está en contra, y es que se considera que está tomando, voy a adelantar un poquito, se considera que estaría tomando conceptos o ideas prestadas de otra parte y no suyas propias. Y esperamos que las ciencias tengan sus propias
ideas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sí puedes tomar cosas prestadas, pero no tan literal, sino que tienen que ser como darles tu propia visión, ¿sí? Y eso quizá no se hizo tanto. Es una buena pregunta, es muy válida, pero la idea es que está tomando cosas prestadas de una forma un poco literal y no se está apropiando de ellas, por decirlo de alguna manera. Y no hay ningún problema en que algunas disciplinas, ojo, no es lo mismo disciplina y ciencia, y en que algunas disciplinas, ¿qué es una disciplina? Es una rama del conocimiento que se estudia, pero que aún no tiene el estatus, así, de ciencia, no lo tiene. Entonces, es posible que algunas disciplinas utilicen ideas de unas ciencias como para beneficiarse. Eso no sería raro. Pero es una pregunta muy interesante, muy importante, considero yo. Más que interesante, porque interesante puede ser cualquier cosa. Interesante puede ser un boscorrofio feo. No, es una pregunta muy importante realmente. Bien, dicho esto, voy a comenzar y en parte en un momento creo que lo voy a responder un poquito más a Robert. Vamos a hablar de la fundamentación epistemológica de la comunicación, es decir, qué hace que creamos que la comunicación es una ciencia, ¿no? Entonces, la comunicación, en términos de Sandro Valdetarro, es una dimensión simbólica y antropológica, es la fundamentación particular del hombre. También es la principal mercancía, pues tiene la labor de nombrar. De aquí quiero que tomemos una idea general. La comunicación nos permite transmitir mensajes de una forma simbólica, ¿no? Decimos cosas, ya sea a través de los medios o ya sea en la vida real, decimos cosas de una forma simbólica, decimos un montón de palabras para dar a entender ciertos mensajes. Cuando vean semiótica van a entender a qué me refiero con dimensión simbólica, pero no se preocupen, lo que quiero decir es que utilizamos palabras para transmitir cosas, ¿no? Si a mí me duele la pierna, ese dolor de mi pierna, solamente lo van a saber ustedes o van a saber que tengo el dolor si yo lo digo. Entonces, la comunicación me permite a mí Profe, se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Sí? Yo no. Yo sí. Yo no. Bueno, ¿quién más no? Porque si es mayoría no, o si hay varios que no, pues entonces de pronto el internet de ustedes. Lo digo porque sería raro que unos sí y otros no. Cuando todos me dicen, yo entiendo. Cuando le respondió a Robert sí se escuchó entrecortado, pero ahorita ya no. Lo siento, Yuleisi. Yuleisi dice que ya sabe que es su internet, lo siento. Bien, continúo. Bien, entonces la comunicación es eso, permite transmitir un conjunto de significados y es antropológica porque es entre hombres, no es entre seres humanos, ¿no? La comunicación es una dimensión simbólica y antropológica. Es un aspecto del hombre que transmite diversos significados, ¿sí? También podemos creer que es una mercancía porque cada que nos comunicamos estamos transmitiendo una información, estamos vendiendo de alguna manera algo, ¿no? Estamos buscando la aceptación. Ahora que yo estoy hablando y estoy diciendo todo esto, yo les estoy, como quien dice a ustedes, vendiendo un producto. Les hago una pregunta curiosa. Si decimos que es una mercancía y las mercancías se venden, ¿con qué me pagan ustedes cuando yo hablo? No se entendió antes de cuando yo hablo. Nadie entendió para saber si tengo que cambiarme de red o no, aunque no me quiero comer los datos como la vez pasada, pero... Yo sí escuché. Yo también, profe. Bueno, lo que decía era que si la comunicación, esto que yo hago de comunicarme es una mercancía, ahora que yo les estoy comunicando cosas y les estoy diciendo cosas, yo les estoy vendiendo un producto. Es una mercancía, yo se las estoy dando. ¿Con qué me pagan ustedes? ¿Con qué creen? Digan cualquier disparate, no me importa. Profe, con respuestas. Prestar atención. Verbales. Prestando atención también, ¿no? Muy bien. Yo diría, yo me inclinaría primero por la parte de Geraldine. Prestando atención, escuchando. Y a partir de ahí, sí comienza las respuestas que me dan y luego el conocimiento que yo, bueno, ya esas otras cosas, ¿no? Pero el conocimiento de la satisfacción mía de que ustedes entendieron alguna de los disparates que yo digo. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros nos comunicamos, nosotros vendemos algo.
y recibimos algo a cambio. O sea, no es verdad que, obviamente, hablar de mercancía, cualquiera diría, ¿cómo? ¿Vendemos nuestras palabras? No necesariamente. Pero sí recibimos algo a cambio, recibimos atención, ¿no? Y a veces quizá vendemos algo y no nos pagan, como cuando uno habla con alguien y ese alguien no le presta atención. Eso es otra cosa, ¿no? Te vendí el producto y me lo quedaste debiendo. Eso es otra cosa. Los medios de comunicación como tal, con mayor razón venden, porque de hecho nos venden un producto que nosotros escuchamos y vemos y, exacto, hay un trueque, Esteban. Es un producto que escuchamos y vemos y que le pagamos no solamente con la atención, sino muchas veces con otras estrategias como la misma publicidad. O sea, nos vemos Betty la Fea y pues le pagamos de alguna manera a RCN prestando la atención, pero también le pagamos con la publicidad, con el consumo de diferentes productos que están promocionándose dentro del canal cuando transmiten la novela. ¿Eso sí está claro? Entonces, la comunicación es un tipo de producto, un tipo de mercancía que se vende y que nosotros compramos. La compramos no necesariamente con dinero. Claro, si yo pago Netflix, definitivamente estoy pagando con dinero, pero no siempre es el caso. El punto es que siempre damos algo a cambio de la comunicación. Como nos decía nuestro muy estimado amigo Esteban Zamudio, ilustre señor, es un tipo de trueque. ¿Sí está claro hasta ahí? Yes. ¿Sí está claro? Ok. Dicho esto, hay que tener algo muy presente. La comunicación cambia. Los medios de comunicación cambian constantemente. Cada vez hay cosas más novedosas. Cada vez nos vamos encontrando con que llegó TikTok, con que la televisión ahora tiene otras maneras de hacerse, con que Netflix, que primero lo pagábamos, ya lo seguimos pagando, pero ahora nos ofrece productos como Bandersnatch, donde nosotros decidimos qué va a pasar. También tiene productos como Unbreakable Kimmy Schmidt, la última película que hicieron, donde nosotros también decidimos qué va a pasar. Tenemos diferentes maneras de acceder a los productos, ¿no? Diferentes maneras de acceder a los productos de comunicación. Tenemos, qué sé yo, incluso, y no quiero sonar grosero, pero incluso se han modificado incluso maneras de vender el porno. Antes era la gente en los 90 compraba una película y un VHS, ahora no, ahora hay un montón de cosas. No sé cómo se llama esta página y de verdad no sé, no me la estoy dando de santo, de verdad no sé. Esta en la que siguen a alguien y pagan por ver los videos de esa persona. Debe haber alguien aquí que sabe cómo se llama, aunque no la use. ¿Cómo es que se llama? Mucha gente lo utiliza como plataforma. ¿Cómo? Esa, OnlyFans. Exacto, esa es una nueva manera de vender la pornografía, donde cualquiera puede ser actor, ¿no? Entonces, esa comunicación masiva tiene muchas formas y cada día evoluciona. Ahora, si nosotros pensamos, diríamos, profesor, ¿y eso es actualmente? No, eso siempre ha sido así. Acuérdense que cuando hablábamos de la prensa, que veíamos en teoría, decíamos que primero habían surgido las hojitas, luego la prensa oficial, luego llegaron los periódicos doctrinarios, que eran estos que de pronto se oponían, luego llegó la prensa del centavo, y luego siguió entonces la prensa que es objetiva, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Los medios siempre están cambiando, siempre están cambiando. Y como los medios siempre están cambiando, siempre es necesario que hayan profesionales en el tema, gente capacitada en esos cambios, ¿sí? Ustedes están en un momento histórico necesario. Ustedes posiblemente están adquiriendo en la universidad unos conocimientos que una persona que estudió en los 90 no adquirió. O sea, en algún momento dado ustedes van a ver clases de multimedia y otras cosas así, y eso lo van a ver porque ahora es necesario, en los 90 no lo era. Entonces, en teoría, digo en teoría porque en la práctica a veces no funciona, en teoría en el sentido tradicional de la palabra teoría, ¿oyeron? No en teoría en el sentido epistemológico, no se me vayan a confundir. En teoría, ustedes estarían más capacitados porque ustedes están más actualizados en conocimiento. En ese sentido, cada que los medios se transforman, segundito, borro. En ese sentido, cada que los medios se transforman, se transforma el conocimiento, lo que se sabe, y pues le toca transformarse. Un proceso de evolución, profesor. Exacto, a las carreras
educativas, ¿sí? Los Igual que medios la medicina. evolucionan. Exacto, ¿no? Exacto. Pero los médicos tienen bueno, los comunicadores también, los médicos tienen muchas ventajas y es que muchas veces hay mucha información que circula, mucha, los médicos siempre tienen que estarse actualizando. Eso no sé si pasa entre los comunicadores. Yo siento que muchos se quedan un poco, a veces, rezagados. Entonces, dado eso, por eso es que cada vez se necesita. Ustedes son los jóvenes que este mundo necesita en los próximos 5 años. Pero ojo, una vez terminen la carrera, tienen que seguirse preparando. No les digo que vayan a hacer una maestría en un doctorado, pero sigan leyendo, sigan buscando, sigan aprendiendo, porque si no se vuelven obsoletos. Entonces, los medios de comunicación van tan rápido que por eso siempre ese cambio constante necesita que haya más personas que sepan sobre cómo hacer medios, ¿sí? A mí a veces me hablan de unas cosas que yo no tengo ni idea, literal, no tengo ni idea. En trabajos de grado me hablan de cosas que yo me quedo con... Primero, no soy comunicador, yo soy un pinche lingüista. Y segundo, me quedo como que, loco, realmente no sé. No, profesor, es que esto es así, tal, pero, chévere, súper, ¿sí? Eso suele pasar. Eso por una parte. Por el otro lado, las carreras de comunicación, como la de la UNIVAC, ahora también tiene una línea en la que se desarrolla empresa, algo que hace algún tiempo no se hacía. Pero resulta que estamos en un mundo tan globalizado y con una tecnología tal en redes que crear empresas no es difícil. ¿Cuántos no han visto, por ejemplo, que se pueden comprar productos en línea sin ir a una tienda física? Entonces, por eso también hay enfoque ya de medios de comunicación, pero entonces con base en empresas. Entonces ven materias como portafolio, ya para que ustedes no sean simplemente comunicadores, sino también un poco hasta publicistas y un poco hasta empresarios de la comunicación, ¿no? Son cambios que se dan porque justamente el mundo va cambiando. Y eso tiene que ver incluso con factores políticos, con los intereses del gobierno, en que se hagan microempresas y todo lo demás. Y entonces, ¿qué pasa? La universidad no se puede quedar atrás y ¡pim! Vincula eso al programa, lo enfoca en la comunicación y va para adelante. Y así funcionan diferentes programas. Particularmente, y no porque trabaje en la UNIVAC, se me hace que el programa de comunicación audiovisual, más allá de si tiene profesores malos como yo o no, creo que es un muy buen programa en cuanto a contenidos porque justamente cumple con un montón de cosas y un montón de campos en los que se puede moverse. Y se supone que esa es la idea. Pero eso sí, si el programa no evoluciona de aquí a 20 años, posiblemente va a quedar obsoleto, porque seguramente de aquí a 20 años la comunicación habrá cambiado. ¿Sí? Bien. Con eso en mente, podemos dar paso, bueno, la comunicación es central, crece según el contexto social y político tiene que ver, esto no creo que sea muy relevante, me lo voy a saltar un poco. A veces también como personas tendemos a desconfiar de los medios, a veces también el humano normal, la persona del común, el ciudadano de a pie, puede desconfiar de los medios, de la calidad de los medios, y en ese sentido también se necesitan nuevos realizadores que generen confianza, es decir, que generen un producto de calidad. ¿Se acuerdan cuando en teoría hablamos de la masa y de cómo se utilizan los medios para manipular? Bueno, la idea es que la persona que ingrese, que salga de una facultad de comunicación o un programa de comunicación, tenga la habilidad y la capacidad de ser honesto en su labor. Tarea difícil en un país como Colombia, tarea difícil en el mundo porque de pronto viene Yuleisi y se gradúa y quiere escribir un noticiero que revolucione y que denuncie la politiquería colombiana, pero entonces viene el canal y la bloquea y la saca. Eso es otra cosa. Pero se supone que los comunicadores tienen también que generar confianza en el público, porque el público muchas veces desconfía de los medios. Hay gente como yo que no son para nada fanáticos de RCN, y que llegaran en el futuro nuevos realizadores que hicieran un producto, quizá, me quedé sin aire, que nos inspirara más confianza. A veces me emociono, me quedé sin aire. ¿Dudas sobre lo que estoy diciendo? Hasta ahora ninguna. Bien, entonces tendríamos dos razones por las que estudiar la carrera. Por un lado, los medios se transforman y se necesitan gente actualizada que conozca estos nuevos medios. Y por el otro, se necesitan profesionales que generen confianza, ¿sí? Que le hagan creer a uno de nuevo que los medios son
de nuevo o por primera vez, que los medios son honestos, son sensatos, son lo mejor, etcétera, 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 ¿cierto? Obviamente acá estamos hablando más de medios en el sentido de lo que informa, no tanto en la capacidad de coger una cámara y moverla, sino de la información que se transmite, de lo que se opina, de lo que se dice, más del contenido que de la técnica, ¿sí? Más de la tecnología que de la técnica, si recuerdan conceptos del semestre pasado. Bien, dicho eso, pues por todo lo anterior se hace necesario que se estudie la comunicación y se hacen necesarias las carreras de comunicación, ¿sí? Porque hay demandas actuales, o sea, demandas actuales de gente que se necesita, gente capacitada, y por eso mucha gente que termina en la universidad sale enseguida y encuentra trabajo. Ahora bien, aquí viene la piedra de toque. Nosotros en nuestra carrera de comunicación podemos ver la comunicación, no solamente la comunicación masiva, sino la comunicación en general, desde diferentes posturas. Tenemos disciplinas como la filosofía, en la que se habla de comunicación en algunos aspectos. Hay una rama de la filosofía que se llama filosofía del lenguaje. También tenemos una rama, en parte, una rama un poco más del lenguaje que se llama filología, que estudia cómo funcionan las lenguas. Tenemos la lingüística, que es a lo que yo me dedico, que se estudia la comunicación desde diferentes aspectos, tanto interpersonal como en muchos casos masiva. Por ejemplo, la teoría matemática que nos mencionaba nuestro muy buen amigo Robert, creo que fue el que lo dijo. ¿Fue Robert? Sí, ¿verdad? No. ¿Fue Robert? Ok, ¿dónde está? Se me perdió aquí. Sí, Robert, ok. Nos mencionaba la teoría matemática de la comunicación, que en parte tiene algo de lingüística. La antropología, pues porque hay estudios que tienen que ver con el hombre. La sociología, que lo vimos, por ejemplo, con Tonis y con Le Bon, y ya sabemos que en muchos trabajos de teoría de la comunicación se tiene en cuenta la sociología, la política, la psicología, entre otras muchas. Aquí incluyo lo que nuestro amigo Robert nos decía, que él decía, pero si bebe de la matemática, ¿no se podría incluir la matemática? Pues fíjate que si nos basamos en la teoría matemática de la comunicación, también podemos poner aquí la matemática y decir, de hecho hay una teoría matemática de la comunicación. Y podríamos poner otras disciplinas más que estudian la comunicación, ¿sí? Dicho eso, vendría nuestra primera pregunta. Oye, si ya está un montón de gente que estudia la comunicación y que hacen ciencia, como la psicología, que es una ciencia y estudia parte de la comunicación, como la política, que es un tipo, los estudios políticos son un tipo de ciencia y también estudian la comunicación política, como la sociología, que estudia cómo interactuamos, como la antropología, que tiene que ver con el origen, de alguna manera, de la comunicación, como la lingüística, que es quizá la que más estudia la comunicación, y la filosofía y la filología. Si toda esa gente estudia la comunicación, ¿para qué necesitamos otra ciencia que estudie la comunicación y que se llame comunicación? ¿Para qué? Ya no es suficiente con toda esa gente que estudia la comunicación para que tenga que haber otra ciencia que venga y haga lo mismo. La respuesta concreta es, ¿quién sabe? Vamos a ver. Para eso... Profe, porque cada quien lo estudia desde su punto de vista, es decir, la psicología pues lo estudia desde el punto de vista del comportamiento del ser humano, la filosofía desde el pensamiento del ser humano, y cómo comunicar con la sociología, o sea, cada quien lo estudia desde su punto de vista de la rama de la ciencia que se dedique. Y no ninguno estudia aspectos generales de la comunicación, bueno, no generales sino específicos, aparte de esos estudios. Ok, sí, exacto. Creo que me enredé, pero bueno. Sí. Robert, te escucho. Sí, sí te entendí. Profe, yo pienso que es porque, o sea, que se parezcan, que tengan unos temas que se parezcan, no implica que estén estudiando todo a fondo. No sé si me hago entender. Sí, un poquito. O todo lo que se necesita estudiar que puede estudiar la comunicación. Porque exacto. Están estudiando algunas cosas, pero no eso que la comunicación quiere estudiar. Ajá, continúa, Robert. No, eso era todo. Bueno, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo por eso que acaban de decir, y es, ¿y acaso la antropología no estudia al hombre, y la sociología también, y la psicología también, y la política también? Ya vamos a decir que son muchas para estudiar al hombre. No, porque esta estudia al hombre en cultura, esta lo estudia en sociedad y sus actitudes dentro de la sociedad como grupo. Esta lo estudia como individuo, su comportamiento, pero como individuo. Estas sus acciones políticas, y esta su lenguaje, y así por ahí para abajo, ¿sí?
Entonces, por eso podemos decir que en todos estos casos sí se estudia la comunicación, pero no es el objeto principal de estudio, sino que es solo una parte de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, a la lingüística le interesa el estudio de las lenguas naturales. El español, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el mandarín, el suajili, el etenaque, el que será, todas las lenguas, el palenquero, todas las lenguas habidas y por haber, le interesa. Y obviamente con las lenguas nos comunicamos, pero realmente la lingüística no se centra tanto en, bueno, la lingüística en general, hay una línea que sí, pero eso no lo vamos a discutir. Pero la lingüística en general no le interesa tanto cómo la comunicación en sí misma, sino las lenguas. Y por ahí para abajo estudiar la comunicación porque le toca, ¿no? Como si yo estudiara, como cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos de epistemología que dijimos que la epistemología estudiaba el conocimiento científico? Sí, profe. Y se acuerdan que cuando eso, yo les dije que no solamente estudiaba el conocimiento científico, sino que también se fijaba en qué no era lo científico para poder diferenciar y decir, mira, esto no es científico, que se vaya. O sea, no solamente le interesa lo científico, pero él estudia también otras cosas para poderlas descartar. ¿Se acuerdan que eso se lo dije, verdad? Sí, también. Bueno, eso pasa acá. Acá en parte, de forma similar, estas disciplinas estudian en algunos casos, porque no todo lo que hacen es comunicación. La comunicación es apenas una partecita de lo que ellas miran, ¿sí? No es el centro principal, no es el objeto de estudio, sino es solo una parte, una dimensión del conocimiento, un asunto importante. La psicología, por ejemplo, donde decía Sherelli, estudia la comunicación pero desde el comportamiento. Claro, porque es que a la psicología le interesa el comportamiento del individuo. Y dentro del comportamiento del individuo está la comunicación y por eso la estudia, pero como de reojo, ¿no? Como consecuencia. No porque eso sea lo que realmente le importa, sino porque eso es una parte del individuo. ¿Sí está claro? Ahora, ¿eso qué también significa? Igual eso significa que todas estas disciplinas sí le van a aportar ideas a la comunicación. Nosotros ya vimos, por ejemplo, antes que la sociología le aportó ideas. Por ejemplo, el término de comunicación masiva, ¿de dónde viene? ¿De qué palabra? Comunicación. De la masa. Muy bien. ¿Y el concepto de masa, de qué disciplina viene? De la sociología. Muy bien. Exacto, muy bien, en efecto. Entonces vemos que aunque no sean como tal iguales a la comunicación, ellas le han aportado algo a la comunicación. Y ahí te respondo un poco ahorita, Robert, cuando decías lo de la matemática, es que la matemática, a través de esa teoría, le pudo haber aportado a la comunicación, pero eso no significa que la comunicación sea una ciencia, ¿no? Es como cuando estás haciendo qué sé yo, un guisado de carne y tienes tu guisado de carne bien sabroso y vengo yo y le echo un muslo de pollo, que yo le he puesto un muslo de pollo, no la convierte en un pollo, la convierte en una carne con un pedacito de pollo, ¿sí? Es algo similar. Es un ejemplo muy raro el que acabo de poner. Quizá tengo hambre, no lo sé, pero yo creo que me entendieron. Bien, con todo lo anterior, si se ve esta diapositiva, está un poco oscura. Se ve perfecto. Muy bien, de pronto es que yo me estoy quedando ciego. Lo más seguro. A lo mejor. O el computador ese está malo. No, yo creo que yo me estoy quedando ciego. Realmente, bueno, es que también está bajita la luz, ya se la subí, perdón, es verdad. Era que no le había puesto la suficiente iluminación. La comunicación como ciencia. Esto no estaba en la lectura, de hecho lo otro sí estaba, pero yo no se los mandé a leer. Pero sí quiero que miremos algo. Para que algo sea una ciencia, vamos a tener pendiente que algo tiene que ser una ciencia porque tiene que tener tres cosas. Tiene que tener un objeto de estudio determinado, o sea, algo a lo que se va a dedicar. Uno no puede decir, yo quiero crear una ciencia que se llame bombillita. ¿Y qué va a estudiar la bombillita? La bombillita va a estudiar, no sé, todo, pisos, tableros, paredes, todo. No, eso no se puede. Las ciencias tienen que tener un objeto de estudio delimitado. Por ejemplo, la comunicación. ¿Pero qué tipo de comunicación? No puede ser toda la comunicación. Entonces, la comunicación interpersonal, o la comunicación entre animales, o la comunicación entre máquinas, porque hay comunicación entre máquinas, o algo así, como algo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, en la antropología, va a estudiar al hombre. ¿Pero al hombre cómo? Si el hombre es una cosa muy amplia, al hombre en su contexto cultural. ¿Okay? La sociología, al hombre en su dimensión social, ¿no? La matemática, pues los números. La matemática estudia los números.
La física, bueno, lo que tiene que ver con la definición de física, que nunca me la sé completa, pero la definición de física, ¿no? Lo que tiene que ver con aspectos como tales físicos de velocidad y todo lo demás, etcétera, lo que sea, como sea, no sé, yo eso no sé. Y así, cada una tiene que tener algo concreto a lo que se va a dedicar. Y aquí hay un problema, que mucha gente dice, pero es que la comunicación no puede ser una ciencia porque la comunicación es una vaina muy grande. O sea, se comunican los animales, se comunican las máquinas, se comunica la gente, se comunican por los medios, todo se comunica. Eso, ¿y qué vamos a estudiar? ¿La comunicación en qué? ¿Comunicación de qué tipo? Es muy grande. Entonces, de entrada dicen, no hay un objeto de estudio. Pero vamos a ver al rato si lo hay, ¿no? Entonces, tiene que haber un objeto de estudio, algo que se estudie, que sea lo que se dedica a esa ciencia y que esté bien delimitado. Segundo, tienen que haber unas hipótesis, aunque no sean hipótesis así bien claras, porque a veces en las ciencias sociales es difícil, pero por lo menos que hayan suposiciones sobre cómo funcionan las cosas, ¿no? Que expliquen cómo funciona la comunicación. Tiene que haber alguna idea, alguna suposición de cómo funciona la comunicación. Y tercero, unos métodos y unas técnicas para analizarla, que pueden ser métodos y técnicas que se hayan tomado prestados de otras ciencias, pero uno tiene que saber cómo voy a analizar. Si voy a hacer un estudio de comunicación, debo saber qué métodos voy a utilizar, ¿sí? Aquí está nuestra querida materia hermanita, la metodología. Deben haber unos métodos con los que se estudia la comunicación, que pueden ser métodos de otras disciplinas, no hay problema. O sea, si quiero utilizar un método de la sociología, lo tomo, pero que hay un método claro, que uno diga, bueno, mira, voy a hacer este estudio, voy a utilizar esto. Sí, entonces son 3 criterios que se deben tener para poder considerar que una ciencia es una ciencia. Que haya un objeto delimitado, que hayan unas ideas o unas hipótesis que uno tenga de cómo funciona ese objeto y finalmente que hayan unas formas de cómo se puede hacer investigación en esa posible ciencia, ¿sí? Objeto de estudio, hipótesis y métodos. Preguntas por el parcial, anótenlo. Elementos para determinar si una ciencia es una ciencia, eso depende del objeto de estudio, de las hipótesis y los métodos. ¿Y la comunicación tiene esos 3? No sé. Ese es el compromiso para casa. ¿Sí? Bueno, mentiras, creo que sí vamos a llegar hasta allá. Entonces, profe, en el chat preguntan que si se puede dividir. ¿Yo? ¿O quién? O sea, están preguntando si la, si la comunicación como ciencia se puede dividir. Ah, ahora sí, porque, y no se puede dividir, o sea, yo no puedo, o estoy aquí o estoy allá, pero, ok, ya entendí, no, mentira, será broma. En el fondo no había entendido la pregunta, pero tiene sentido ahora. Eso es lo que vamos a ver, Robert, de alguna manera. Bueno, te voy a echar el spoiler, sí. Al final sí se puede dividir y al final podemos decir que la comunicación como ciencia no va a estudiar toda la comunicación, sino una parte muy importante. Adivinen cuál. ¿Quién me dice? Un 5 para el que me diga. ¿Cómo, profe? Espera. Es que no escuché. Uno dice 5 y enseguida saltan, ¿no? Robert pregunta que si la comunicación no se puede dividir, porque yo dije que era una cosa gigante. Entonces Robert pregunta que si no se puede dividir. Y yo le estoy diciendo que sí se puede dividir. Y que en ese sentido, la comunicación como ciencia estudiaría solo una parte. ¿Qué parte? La parte sociocultural. ¿Ah? No. La globalización, algo así, no sé. Los medios de comunicación y las tecnologías. Ya 3-5 ahí suave. Lo que dijo Robert de globalización es un término bien chévere que se parece un poco a lo que yo esperaría que me dijeran, pero no, pegó en el palo. A la modernización de la comunicación. En parte es la modernización de la comunicación, pero algo más concreto. Lo universal. La evolución y el mecanismo que utiliza para la repartición de conocimiento. ¿Qué entiendes por mediatización, Linda? Ay, profe, es súper complicado. Ay, qué cómodo, ¿no? O sea, me dicen un término y luego me dicen que no lo pueden explicar, ¿no? Así, chiripazo, ¡pum! O sea, no, es porque está en el libro, o sea, en lo que usted nos mandó a leer, pero no lo logré entender del todo. Pero más que todo habla de que, ya. Chiripazo, o sea, lo tiraste así, esta palabra sonó bastante, voy a tirar esta vez. Un poquito por ahí va. Pero es mucho más fácil, de hecho es súper fácil la respuesta. Profe, las nuevas maneras de comunicarse. Sí, en parte, pero son nuevas que maneras. Incluyen la modernización de la comunicación, es decir, el proceso que está
pasando y que lleva mucho tiempo pasando la comunicación por los medios, con la mediatización de la comunicación. O sea, Sí, desde el por ahí. siglo Y en XV, que español, inició con la imprenta y todo eso, ¿no? O sea, y en español, cómo se va modernizando la comunicación, la forma como nosotros nos comunicamos. Por eso es que todos los días hay que estudiar porque hay nuevas técnicas de comunicación y los ojo, profesionales cada vez deben ser más capacitados. ojo, dijiste la forma como nosotros nos comunicamos. O sea que si yo me encuentro contigo en la esquina de la universidad y nos ponemos a hablar de, Shereli, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu vida? Te veo más, no sé, más grande ahora después de la pandemia. Eso lo estudiaría la comunicación. Esa charla de nosotros. Me refiero a las nuevas técnicas de comunicación, es decir, ahora pues en cuarentena vimos que la nueva Ok, forma de comunicación era a través de los Zoom, de los Meet, ok, no sé, ok, no chévere, sé si chévere. estoy en lo correcto. No sé, vamos a dejarlo ahí como en continuará, ¿no? Como lo mató o no lo mató. ¿Quién mató Ay, al tipo profe, en la ¿cómo novela? así? Entendí lo No que como en dijo, la serie, no como en la ¿sabes? serie, Pero que que mataron quiero a alguien y decir, no viste quién lo mató, queda para el próximo capítulo. Seguimos. Dice, si ese es el caso, si para las ciencias necesitamos esos tres elementos, ¿por qué hablamos de una comunicación disciplina? Hay gente, eh, bueno, voy a ignorar esta pregunta porque es un poco rara, pero si ese es el caso, si toda ciencia necesita de un objeto de estudio, de un método y de unas hipótesis, podemos hablar de que la comunicación es una ciencia, sí o no. El argumento principal de mucha gente es decir que no. Otros dicen que sí lo es, en el caso de Sandra. ¿Qué dicen los que no? Dicen, no puede existir una... Bueno, lo primero es, si la comunicación es una ciencia, necesita una epistemología. Y si no es una ciencia, no la necesita, ¿no? Entonces dicen, no puede haber una epistemología en la educación dado el carácter generalista de la comunicación. Es decir, ¿para qué vamos a tener una epistemología de la comunicación o una disciplina que se dedique al estudio del conocimiento científico de la comunicación si la comunicación es una vaina general? Lo que les venía diciendo, la comunicación no se puede, no tiene un objeto de estudio delimitado, no lo tiene. Abarca muchas cosas, eso es lo que se dice. No puede ser una ciencia porque no tiene un objeto de estudio delimitado. Es muy generalista, implica muchas cosas. Eso ya lo había dicho y ya nuestro amigo Robert ya nos hizo una pregunta y cascarita para poder salir por la marcha. Entonces dice, la comunicación se derrama en un amplio número de disciplinas. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Vemos comunicación en filosofía, que lo estudia por una parte filología, por la otra lingüística, por la otra antropología, por la otra sociología, por la otra política, por la otra psicología, por la otra matemática, por la otra y así por ahí para abajo. Entonces, está en muchas disciplinas. Muchas disciplinas ya la estudian porque es un tema muy amplio, no lo puede abarcar una sola. Ahora, hay diferentes perspectivas de estudio. Se puede estudiar la comunicación como parte del comportamiento en la psicología, la comunicación como estructura en la lingüística, la comunicación como herramienta de comportamiento social en la sociología, lo que sería la sociología de la comunicación desde la filosofía del lenguaje, sobre cómo se estructura el pensamiento del lenguaje, el pensamiento en el lenguaje. Entonces se puede estudiar desde muchas perspectivas. Y eso impide que haya un objeto de estudio concreto. La comunicación no se puede estudiar solo desde una disciplina, sino que tiene que estudiarse desde varias. Eso dice esta gente que está en contra de que la comunicación sea una ciencia. ¿Sí está claro? Dicen, el problema con la comunicación es que no tiene un objeto de estudio concreto, es un objeto de estudio muy grande. Como cuando uno dice que la filosofía no es una ciencia porque abarca muchas cosas, así pasa con la comunicación. Y entonces dice, la comunicación solo sería ciencia gracias a un conjunto de derechos políticos que se ha ganado gracias a la existencia de carreras de comunicación. Es decir, dice, la única razón que significaría o que indicaría que la comunicación es una ciencia es el hecho de que hay carreras de comunicación. Entonces, así como hay una carrera que se llama psicología, que tiene una ciencia, como una carrera que se llama física, que tiene una ciencia, como una carrera que se llama medicina, que tiene una ciencia, si hay una carrera que se llama comunicación, entonces vamos a decir que la comunicación es una ciencia. Como hay como para que se parezca. Pero una ciencia no es. ¿Sí? Una ciencia no es. Simplemente vamos a decirle ciencia porque hay carreras de eso. Porque de esa cosa hay carreras. Entonces vamos a decirle ciencia. ¿Sí se dan cuenta de lo que están diciendo? O sea, dicen la comunicación no tiene un objeto de estudio y la única razón por la que le digamos que es una ciencia es simplemente porque
porque hay carreras en las universidades. Pero no es verdad que sea un objeto de estudio. Como por una cosa como heredada, ¿no? Como por una cosa así como una consecuencia, como una cosa que al final... Y eso sí es válido. Eso sería válido... Profe, pero yo... Dame un segundo. Eso sería válido según lo que algunos están diciendo. Pero al final lo que ellos están diciendo es exactamente lo contrario. Están diciendo, eso no es válido. Vamos a decirle ciencia como cuando uno tiene el vecino que toda la vida fue vecino de uno y lo conoce uno de chiquito y uno le dice tío. Te vamos a decirle tío porque, ajá, pero en el fondo no es tu tío. Tú le dices tío como de cariño, pero no es tío. Entonces le vamos a decir ciencia de cariñito, porque como hay otras disciplinas, otras ciencias, perdón, que sí tienen carrera y esta también lo tiene, vamos a decirle como consecuencia. La pregunta de si es válido o no es válido, no te la sabría responder realmente. Pero en el fondo, dame un segundo, vamos por la primera parte. En el fondo, lo que esa posición estaría diciendo es que no es una ciencia, que solo le decimos ciencia por cariño, por afecto, porque hay una carrera que se llama así, no más. ¿Sí está claro? Sí, profe. Eso es lo que dicen los que están en contra, que no hay verdaderas razones para llamarle ciencia. Sandra Valdetarro, ahora sí, la autora, bueno, antes de entrar a Sandra Valdetarro, vamos a hacer un resumen de lo que he dicho. Entonces, los que están en contra dicen que no tiene un dominio de objetos específicos, que tampoco tiene unas hipótesis y que no tiene unos métodos, ¿no? Dicen, no tiene un dominio de objetos específicos porque es muy amplio. No hay unas hipótesis sobre la comunicación, sobre cómo funciona, lo cual es más o menos falso. Y finalmente, los métodos que usa son prestados de otras disciplinas. La comunicación no puede ser una ciencia. Estas son las tres razones que se dan. La más importante es esta. No tiene un dominio de objetos de estudios específicos. Pero tampoco tiene unos métodos propios. Se copia de los métodos de los demás, como si eso fuera malo. Eso no es necesariamente malo. Ahora sí, Sandra Valdetarro. ¿Qué nos dice la autora? La postura en contra de la comunicación como ciencia sostiene que esta solo sería ciencia gracias a un conjunto de derechos políticos que se ha ganado gracias a las carreras de comunicación. Es decir, que la única razón es porque hay gente que estudia comunicación. Pero si uno se pone a pensar en eso, uno entonces tendría que mirar, ¿qué hace un comunicador? Les pregunto. Por ejemplo, voy a hacer mejor la pregunta. Si ustedes son comunicadores, y no en su trabajo de grado, sino en la vida, tuvieran que hacer un estudio relacionado con su carrera, ¿qué cosas estudiarían ustedes? Una investigación. ¿Sobre qué cosas, por ejemplo? ¿Quién me dice temitas por ahí? Los mecanismos para impartir la información. ¿Qué tipo de información? ¿Masiva? Sí, o sea, todo lo que le queramos vender al público, ¿no? Al público. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo. ¿Qué otra cosa podríamos estudiar? Transmitir la comunicación, información de forma asertiva. Ajá, como trabajo. Estemos comunicando a nuestro Ajá, público. como investigaciones sobre cómo transmitir la comunicación masiva de forma asertiva. Muy bien. Ajá. ¿Qué otra cosa se les ocurre que se podría estudiar? El impacto. Ajá, sí, dime. Dime. El impacto que tiene esa comunicación en las masas. O sea, el impacto. Muy bien, están hablando de temas como muy generales. Yo les puedo decir unos más específicos. El machismo en las telenovelas colombianas. Otro tema así. Bueno, ese no, ese puede ser, pero otra cosa es la importancia de las telenovelas colombianas al mediodía. Porque la gente ve telenovelas colombianas al mediodía, por ejemplo. ¿Qué otro tema así como...? ¿Por qué eso sería un tema, profe? ¿Por qué eso sería un tema? Sí, profe, eso me parece como escueto, como que... No, al contrario, así son muchos temas de investigación. Ustedes están planeando temas gigantes. Los temas de investigación normalmente de trabajo son sobre cosas muy concretas. No son vainas pro, son vainas en las que te demoras la vida y por eso hay gente que no se gradúa, porque se van a hacer trabajos de grado que demoran 10 años. Uno escoge temas sencillitos, ¿no? Entonces, analizar por qué las personas ven telenovelas al mediodía es un tema interesante y en parte eso va relacionado con lo que decía Camilo, bueno, no sé qué fue lo que dijo Camilo, mentiras, pero sí es qué productos ve la masa y por qué los ve a ciertos horarios, ¿no? Eso es importante saberlo. Qué sé yo, qué percepción tienen los universitarios sobre los noticieros en Colombia. Eso también puede ser un tema de investigación. ¿O no? ¿No van a decir que también es malo? Profe, el impacto de la programación de la televisión pública. Bueno, ese es un buen tema. ¿Viste cómo sí también van por ahí?
¿Qué tienen en común todos esos temas? Lo consume la prole. Sí. ¿Qué cosa tienen en común? Voy a ponerles otro ejemplo mejor. ¿Ustedes creen que como comunicadores, personas que están en la carrera de comunicación, ustedes deberían estudiar un tema como el dialecto cartagenero? Sí, claro. No, ¿Por pues qué yo no? siento que ya no, porque creo que ya hay bastantes investigaciones al respecto. Ok. Profe, Esa no sería la sé, razón. Pero este, estudiar como aprenderlo nosotros o como Una estudiarlo de investigación, hacer una investigación. investigación. Geraldine, te escucho, ¿qué me ibas a decir? iba a decir precisamente eso, que tal vez tienen en común, que se requiere de una investigación para poder, entrar a eso, lo que sería para comunicarlo. Para poder entrar allí tenemos que investigarlo. Entonces, ese sería como que esa parte que tienen en común. Y además de que, como la última que usted dijo, que el del dialecto cartagenero, Ajá. para poder conocer o investigar eso, o sea, tenemos que conocerlo. No sé cómo explicarlo, pero Sí, entiendo lo que estás diciendo, pero a veces no lo tienes que conocer y precisamente por eso es que tienes que investigarlo. Pero entonces ustedes creen que, bueno, vamos a olvidarnos del dialecto cartagenero, ¿no? De pronto de eso hay muchas investigaciones, pero vamos a hablar de un dialecto del que no hay muchas investigaciones hechas. El dialecto del Carmen de Bolívar. ¿Ustedes creen que ustedes como investigadores de comunicación audiovisual deberían estudiar el dialecto del Carmen de Bolívar, de cómo utilizan las palabras, del léxico que usan? ¿Creen que eso cabe dentro de su carrera? Sí, claro. Depende. ¿De qué? Depende o sea, de forma individual, no todo el mundo quisiera como comunicador referirse, o sea, tratar ese tema. Al menos yo no. Mi postura no me llama la atención. Entonces, por eso digo como que depende, porque no, hay personas que prefieren otros ámbitos o prefieren enfocarse en otras cosas y no tanto en el dialecto de un lugar. Pregunta curiosa, ¿qué tiene que ver el dialecto de un lugar con los medios de comunicación masiva? Échenle cabeza. A ver si la respuesta es nada o la respuesta es todo. Ustedes como... Pues la forma en cómo se comunican. Bueno, ok, voy a repetir, voy a enfocar la pregunta de otra manera. Ya Linda me había respondido algo, pero voy a enfocarla de otra manera. ¿Ustedes creen que saber cómo usan las palabras, si golpean, si no golpean, si se comen la S o si no se comen la S, en el Carmen de Bolívar, los va a beneficiar en algo en sus carreras como comunicadores a la hora de hacer programas de televisión? profe, realmente no entiendo muy bien la pregunta, pero yo diría que sí sería importante porque de alguna u otra manera nosotros tenemos como que en nuestras manos comunicar este tipo de cosas. Entonces, como que comunicar esto que la gente no sabe. Si nosotros no lo comunicamos, más nadie lo va a saber. Entonces, como que ahí entraríamos nosotros, comunicar esto. Profe, yo Por si digo algo. acaso, dime. A mi parecer, o sea, como lo que usted estaba diciendo de que se comen la R y no sé qué, pues como comunicadores debemos tener como un acento neutro o un hablado neutro. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros hablamos de alguna u otra forma los costeños y que los rolos, un ejemplo, hablando en temas de Colombia, no vayan a entender y se vaya a malinterpretar el mensaje. Entonces tenemos que tener de pronto un hablado neutro, un poco neutro, para que el mensaje sea claro y conciso al momento de llegar a los... Yo quiero agregar algo a lo de Valentina. Dime, Linda. Bueno, yo creo que es muy, muy importante, no por lo menos aprender a hablar como hablan otras personas, pero sí entenderlas, porque si estamos haciendo una entrevista o algo a una persona de X pueblo, no sé, y ella nos comenta algo y si nosotros no entendemos más o menos como lo que trata de decir, pues como dice Valentina, podemos entender totalmente otra cosa, de pronto no vamos a saber cómo sobrellevar el tema, entonces como que sí es importante aprender todo eso. Profe, yo lo veo de otra forma. Dame un segundo, Sherry, porque no quiero darle mucha larga al asunto. Era una pregunta bastante simple que esperaba una respuesta bastante simple. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será necesario hacer una investigación en la que ustedes tengan que ir hasta el Carmen de Bolívar, entrevistar un montón de gente,
hacer un montón de resultados, hacer una investigación grande, para eso que ustedes están diciendo. No. Investigación de ese carácter no. Bueno, las investigaciones son así. Profe, Las investigaciones chiquitas no hay. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir. Bueno, sí las hay, pero digo, de todas maneras implican tiempo, todas implican tiempo, ¿no? Todas implican un tiempito. Pero dime, Sherely. Eso depende de lo que queramos. Yo pienso que sí, o sea, sí sería una investigación beneficiosa, pero no la haría tan específica como solo en el Carmen de Bolívar, porque no solamente en el Carmen de Bolívar se golpea, se comen la S y la R, sino en toda la costa colombiana. Entonces creo que haría una investigación un poco más extensa y profunda sobre por qué nosotros copiamos. Creo que eso sí sería un aporte a la comunicación, porque de hecho no es solamente aquí en Colombia, sino en todos los países costeños, por decirlo de una forma, que viven en costas, en lugares cálidos cerca del mar. Siempre pasa eso en Puerto Rico, en Dominicana, Cuba. El Caribe, eso es el Caribe. Pero bueno, ya, se acabó. Bye. Voy a darles la respuesta concreta. Realmente ustedes no necesitan hacer una investigación de esas dimensiones en la carrera de comunicación audiovisual. Ustedes necesitan saber de comunicación masiva y todas sus investigaciones deberían girar en torno a la comunicación masiva. Eso que están diciendo son argumentos muy chéveres, pero realmente díganme ustedes si vale la pena meterse un año a hacer una investigación en su trabajo de grado a mirar cómo pronuncia la R el puertorriqueño. ¿Eso les afecta a ustedes en su carrera? ¿Van a aprender algo sobre cómo transmitir un mensaje por los medios, sobre cómo usar las nuevas tecnologías? No, es una investigación chévere, es una investigación interesante, es una investigación que como comunicadores deberían saber, y acuérdense que veníamos diciendo que la investigación bebe de otras disciplinas, pero déjenle este campo a la lingüística, ¿sí? Déjenselo a la lingüística, ¿sí? De que se aprende algo, Esteban, pero te invito entonces a que hagas una investigación de física o una investigación de biología porque también vas a aprender algo. Bajo ese principio, entonces cualquier investigación que hagan está bien. Lo que yo quiero que piensen es lo siguiente. Como comunicadores, ¿en qué son expertos ustedes? En comunicación masiva. ¿Cómo se van a ir a hacer entrevistas en un pueblo a preguntar a la gente cómo habla y cómo deja de hablar cuando ustedes no saben de eso? ¿Sí? ¿Se está claro lo que estoy diciendo? Sí. Es decir, esa parte de la comunicación que tiene que ver con cómo se comunica la gente, porque es que de pronto es que nunca has visto una investigación lingüística, y eso lo entiendo porque eso no es su campo, pero una investigación lingüística, sus resúmenes son, por ejemplo, los habitantes de el Carmen de Bolívar las mujeres omitieron la R en las entrevistas 47 tanto por ciento, mientras que los hombres tanto por ciento. Nos podemos dar cuenta que hay una variación y que los hombres eliden más la R que las mujeres. Por su parte, en lo que respecta a los mayores, son los mayores los que más pronuncian la R, mientras que los jóvenes, porque tanto porcentaje. ¿Les parece que todo eso que yo acabo de decir realmente significa algo para ustedes? Lo que me dijo Linda y lo que me dijo Valentina tienen mucha razón. Es bueno saber cómo mantener un coso neutral. Eso está muy bien. Pero para eso no es necesario hacer una investigación de ese tipo. Es simplemente entrar en conciencia del lenguaje y lo que nos dijo Linda también es cierto. Puede pasar. Estás hablando con una persona, no le entiendes la terminología, pero como comunicadores lo que ustedes deben saber es cómo metérsela a la persona para sacarle la información. Pero no es que se van a aprender el vocabulario de todo el pueblo para poder hacer una entrevista. Eso no es necesario. Entonces, fíjense que esa parte de la comunicación que tiene que ver con cómo habla una comunidad, no importa la comunicación. Y fíjense que todos los temas que ustedes fueron mencionando, cuando yo les pregunté qué temas se pueden estudiar en comunicación desde sus carreras, todos los que ustedes mencionaron, no mencionaron ninguno parecido a ese tema que yo dije. Y todos los que mencionaron tenían un factor en común. ¿Cuál es? La palabrita clave. Tecnología. No. La masa. La masa. Hablaban todo de tener que ver con masivos. No lo dijeron, pero todos tenían en cuenta ahí era medios. ¿Cierto? Los que respondieron. ¿Sí o no? Que cuando ustedes pensaron en su tema, pensaron fue en medios. ¿Cierto? Sí, señora, así es. Les pregunto algo, vamos a ver quién me responde. ¿Y por qué creen ustedes que pensaron fue en medios y no pensaron en otra cosa? Porque hablamos de comunicación. No, yo creo que hay otra razón más de fondo.
Porque hablar de cómo habla la gente del Carmen de Bolívar también es comunicación, pero a nadie se le ocurrió ese tema. ¿Por qué ustedes hablaron fue de medios masivos? La respuesta es más simple de lo que parece. Porque somos comunicadores. Porque es de lo que saben, exacto. Porque yo les digo, dime un tema de investigación, Camilo me dijo uno, dime un tema de investigación, Valentina, y Valentina lo primero que va a hacer es irse buscando entre lo que ella sabe, y ella de qué sabe, de medios masivos, ella no sabe nada de fonología o de semántica y de árboles sintácticos, ¿qué va a decirme ella de eso? Bueno, mentira, yo no sé si Valentina de pronto sepa, de pronto ella lo estudia en su casa en su tiempo libre, no sé, pero que yo sepa, ella sabe de comunicación masiva. ¿Me equivoco o no me equivoco, Valentina? Así es, profe. Debemos investigar sobre los temas que nosotros sabemos y pues para eso investigamos, como para profundizar y saber si lo que sabemos es correcto o no. Exacto, pero no es que deban porque deban, es que así les nace, o sea, eso viene en ustedes y eso les nace, o sea, vas a llegar a un punto de tu carrera, todos, en el que les dicen, busquen un tema de trabajo de grado y lo que van a buscar va a estar relacionado con medios masivos porque es lo que saben, uno busca lo que uno sabe, y esta carrera se centra en eso. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Dicho eso, volvemos a nuestra presentación y miren lo que nos dice Sandrita. Sandrita nos dice, ella dice, la postura en contra de la comunicación como ciencia sostiene que solo serían ciencias gracias a un conjunto de derechos políticos que se han ganado gracias a la existencia de carreras de comunicación. Y entonces ella viene y responde, pero justamente como hay carreras de comunicación, los trabajos académicos que se hacen sobre la comunicación nos dan la pista de cuál sería el objeto de estudio que tendríamos en cuenta. ¿Sí? Oye, si estás diciéndome que hay unas carreras de comunicación, vamos a mirar para ver qué es lo que hacen esos pelados y esos profesores en ciencia. ¿Qué investigaciones hacen? Y ahí, donde tú te vas a dar cuenta, ahí vas a encontrar la pista de qué entonces es lo que hay que estudiar. ¿Cuál sería el objeto concreto? ¿Y cuál sería el objeto concreto? La pregunta del $1.000.000. El 5 es para... ¿Cómo? ¿La pregunta cuál es? Iba a decir la masa, pero no estoy segura si sí o la sociedad en sí. Miren lo que estaba diciendo. Vamos a retomar desde el pasado. Sí, todos los temas que ustedes me dijeron tenían en cuenta algo en común, y las carreras de comunicación, los trabajos de comunicación, las carreras de comunicación, se hacen unas investigaciones. ¿Cuál sería el tema que ustedes creen que las carreras de comunicación, en sus investigaciones, los estudiantes que se gradúan y los profesores tienen en común cuando hacen su trabajo? ¿Cuál sería ese tema en común? No tanto. Yo creo que hoy estoy haciendo preguntas así como fáciles y ustedes las están buscando por allá. Yo me imagino esa cabeza de Abril ahí buscando recovecos por allá en la Biblia. ¿Por qué es así, oye? ¿Por qué es así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Profe, lo tutea. Porque sabemos que así funciona. Alguien dijo la comunicación, ¿no? Ok, es la comunicación, pero ¿qué es la comunicación? La sociedad, la masa, todo lo que nos rodea del hombre, de las comunicaciones. Los medios de comunicación. Muy bien, wow, bingo. Eso, 5, por favor, 5. Profe, pero si eso lo dije yo primero. No, tú dijiste otra cosa. Yo no sé ni qué dijiste. A eso me estaba refiriendo. Yo estaba refiriendo a eso también. Una cosa es la masa, Abril, porque la masa es el conglomerado de gente y la otra son los medios masivos. Son dos cosas diferentes. Pero nada. Te vas a quedar calvo. Bueno, continúo. Dicho eso, eso es lo que ella dice. Ojo, si es verdad, hay unas carreras de comunicación. ¿Y a qué se dedican a estudiar las carreras de comunicación? Los medios masivos. ¿Cuál es el tema de esos trabajos académicos? Los medios masivos, ¿no? Y ella nos dice aquí, la existencia de un dominio de objetos delimitado a partir de esas condiciones sociohistóricas diferentes a la comunicación va adquiriendo derechos políticos. Esto no me interesa, me voy a ir a la definición concreta. Entonces, ¿en qué consiste? Primero hay que tener en cuenta que, bueno, aquí está, me voy muy adelante, pero quiero llegar concretamente porque ahorita igual se acaba de... Entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio? Los objetos de los cuales se ocupan las ciencias de la comunicación proceden de varios dominios empíricos, entre los cuales podemos nombrar las distintas modalidades de comunicación interpersonal en varias situaciones de interacción
la cultura y el mundo del arte en tanto sistemas significantes, los medios, tecnologías y dispositivos de comunicación, las empresas, instituciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales en sus dimensiones comunicativas. Todo esto realmente refiere a los medios de comunicación. Obviamente necesitamos esta definición amplia, ¿sí? Pero de hecho, cuando dice las distintas modalidades de comunicación interpersonal en variadas situaciones de interacción, se está refiriendo a esta interacción que tenemos nosotros ahora. Esto es interpersonal, pero hay un aparato tecnológico en la mitad y estamos utilizando un medio de comunicación que sería el Internet, ¿sí? O por lo menos un canal de comunicación que sería Meet o algo por el estilo, ¿no? No estamos face to face, como dirían algunos estudiantes de cuarto, no. Estamos a través de un aparato. Entonces, sí, cabe la comunicación interpersonal, pero atravesada por un aparato, por un medio tecnológico. Eso lo dijo Shirley ahorita. ¿Sí? Aparte de eso, la cultura y el mundo del arte en tanto sistemas significantes, es decir, la cultura que vemos y el arte que vemos a través de medios, los medios, las tecnologías y dispositivos de comunicación, medios de comunicación, tecnologías, el aparato y el dispositivo, bueno, tecnología es el conocimiento que se aplica y el aparato, el dispositivo, y los medios, tecnologías y dispositivos, las empresas, instituciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales en sus dimensiones comunicativas, es decir, cómo las empresas comunican cosas a través de redes, a través de un montón de cosas, cómo el gobierno nos comunica cosas, cómo el gobierno nos comunica las cosas a nosotros. ¿Quién me recuerda cómo se comunica nuestro querido y apreciado presidente de la República con nosotros? A través de unas intervenciones ¿A través de qué? Unas intervenciones que hace por televisión. A través de intervenciones o de pronto igual pronunciamientos que de pronto salen por la prensa, ¿no? O por Twitter. O por Twitter, que también es otro medio, ¿no? Siempre están utilizando los medios de comunicación. Entonces, el resumen, la respuesta simple es los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación involucran todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación? Todavía no hemos dicho por qué se les llamaríamos ciencias. Todo esto. Todo esto es el objeto de estudio de la ciencia de la comunicación, que en resumen es los medios de comunicación. Pero eso sí, hay que aprenderse la definición completa, porque de pronto los medios de comunicación la gente va a creer que es nada más que sale en televisión. Pero no, si alguien decide que quiere estudiar las alocuciones presidenciales de Duque, es un tema de comunicación. Si alguien decide que quiere estudiar cómo se dio, que es un trabajo de gente de que está adelantando ahora, cómo se dieron las interacciones durante la pandemia, por Meet, también es un trabajo de comunicación. Si alguien quiere mirar a ver cómo, por ejemplo, un trabajo de Ricardo Camacho, de pronto un poco, que la cultura y el mundo del arte en tantos sistemas significantes, cómo se vio toda la cultura y todo el tema audiovisual durante la pandemia, qué pasó en ese momento, medio de comunicación. Las empresas, no sé cómo, mucha gente que quiere de pronto ahora lanzar empresas por Instagram, trabajos de grado que de pronto quieren ayudar a algunas empresas a que se vendan por Instagram, medio de comunicación, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Eso es lo que Sandra nos dice. Sandra nos dice, sí, es verdad, la comunicación en general abarca un poco de cosas, pero es que en las carreras de comunicación no miramos todo eso, no hacemos un estudio de cómo se dice la D en el Carmen de Bolívar, ni analizamos cómo se comunican hablando los indígenas en el Amazonas mientras comen, eso no lo hacemos. Nosotros miramos, son medios de comunicación, y por eso sí tenemos un objeto de estudio definido, que serían los medios de comunicación. Alex Ortega tiene sus dudas de si realmente se le debe llamar ciencia o no, pero sin duda alguna sí hay un objeto de estudio. Y esta definición es muy importante porque cuando ustedes sigan avanzando en su carrera, los que quieran hacer su trabajo de grado, piensen si lo que ustedes quieren estudiar encaja aquí. Porque hay gente que sale con disparates de unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. En las investigaciones tradicionales, en las investigaciones de creación, sí casi cualquier tema es válido. Pero en las tradicionales, y eso es otro tema que podemos hablar otro día, pero en las investigaciones tradicionales tiene que ser un tema de estos, ¿no? Nada de disparates raros, nada de yo quiero mirar cómo los temas de lo que habla mi familia cuando se sienta a cenar. Eso no tiene que ver con eso, eso es etnografía, eso es lingüística, eso es otra cosa, eche para allá, eso es otra cosa, ¿sí? Profe, dime. ¿Y yo puedo mezclar mi investigación de la comunicación con otro ámbito? Claro, perfectamente. Como por ejemplo el marketing. Sí, te refieres, claro, perfectamente. Es que por el mero hecho de hacer marketing ya estarías en comunicación porque estás en redes, ¿no? Pero claro que sí, es marketing digital. Pero claro que sí, puedes mezclar. O sea, lo importante es que dentro de las carreras de comunicación se toque un poco el tema de la comunicación. Quiero saber si el tema quedó claro hasta aquí.
Sí. Para mí, sí. El problema es que estoy escuchando como 5 o 6 estudiantes hoy, no muchos más, y hay 29. Oye, qué poquita gente entra a esta clase. Después Sí, profe, sí quedó entendido. Claro que yes. ¿Tú qué me dices? No sé, Cristian Chaverra. Hazme un resumen de lo que yo he hablado. Pues, profe, hablaba de la comunicación, de los distintos temas de comunicación, por lo que he entendido. ¿Cuál sería el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación? Geraldine. Profe, bueno, el objeto de estudio, como lo había mencionado Cherelis, vendría siendo, bueno, metiendo ahí todo lo que es cultura, bueno, se me olvidó la palabra ahorita mismo, que es súper fácil, pero se me olvidó ahorita mismo la palabra, es súper fácil. Lo siento. Cherelis, ayúdame. No, pero no sé qué palabra dije, ya no me acuerdo. Eso, los medios de comunicación, eso, perdónenme, profesor. Los medios masivos de comunicación. Eso vendría siendo el objeto de estudio. Es que se me olvidó, no sé por qué, pero se me olvidó, pero sí, ese sería el objeto de estudio. Ok. Alberto, mi querido y estimado monitor, ¿y qué sería lo que dicen los que están en contra de... Alberto no está. Qué salvada. ¿En serio no está? No está. Profe, se le cayó el internet. Alberto. Él dijo en el grupo, sí, señor. Bueno, no me di cuenta. No sé quién será. Andrea Leones, tú dijiste que ibas a participar ahora por acá, entonces, ¿qué sería lo que dicen los que están en contra de la comunicación como ciencia? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Cuál es el argumento principal? ¿Que la comunicación qué? ¿No tiene qué? Creo que si quiere yo respondo. No. Los que están en contra o los que dicen que la comunicación no puede ser una ciencia, ¿qué es lo que dicen? Que la comunicación, ¿qué es lo que le hace falta? Un objeto de estudio. Un objeto de estudio definido, muy bien específico, excelente. Objeto de estudio, muy bien, Ana Karina. Y para hacer una ciencia, ¿cuáles son como los 3 requisitos básicos, no los únicos? ¿Quién me responde? Un objeto de estudio. ¡Ay, profe! Lo siento. Cristian Arevalo, o bueno, Darlan, activó su micrófono. Darlan, ¿cuál es profesor, que debe tener 3 elementos. La observación del fenómeno, la formulación de las hipótesis y la comprobación. Bueno, nada más tienes las hipótesis. No hay, la observación del fenómeno y la comprobación son aspectos metodológicos. Pero realmente son otros 3. Solamente mencionaste las hipótesis, ese sería el único. ¿Quién complementa ahí? Los métodos. Unos métodos. Y el objeto de estudio, obviamente. El objeto de estudio, ok. Bien. Bueno, son las 58, iba a hablar un poquito más, pero haciendo preguntitas se me pasó el tiempo. Pero voy a decir esto aquí de rapidez. Pero para Valdetarro es justo eso mismo lo que valida la existencia de la comunicación como ciencia. Es decir, el hecho de que hayan unos estudios en comunicación en las facultades de comunicación de las universidades es lo que implica que hay una ciencia. Porque ya dice la existencia de un dominio de objetos delimitado a partir de determinadas condiciones sociohistóricas y diferente a que la comunicación va adquiriendo dichos derechos políticos en el ámbito de la ciencia y logrando una objetividad institucional. Es decir, ella lo que nos está diciendo es que hay un dominio de objetos que históricamente se han venido estudiando en la Facultad de Educación y que ha significado que la comunicación se gane el derecho político de ser una ciencia. ¿Por qué?
porque si se hacen investigaciones dentro de las universidades y son investigaciones objetivas y bien hechas, con un tema o con un conjunto de temas delimitados, entonces se puede decir que la investigación, la comunicación tiene un derecho a ser una ciencia, claro que lo tiene. ¿Sí? Cierro diciendo esto, bueno, si es ciencia o no, eso lo dejo en su discusión. Yo le estoy dando las dos posiciones. Y estoy muy de acuerdo con Sandra, pero creo que hay unas cositas ahí que hay que mirar. Pero eso no lo voy a discutir aquí porque yo no soy nadie y ella sí tiene un libro. Yo no tengo nada. Yo lo que tengo es escasamente las listas de notas de ustedes. Es lo más que he escrito en toda mi vida. Dicho eso, hay que entender, voy a cerrar diciendo algo. No se habla, eso sí, ella propone que se hable mejor de ciencias de la comunicación porque considera que la comunicación bebe de un montón de disciplinas y por eso es mejor reconocer el hecho de que hay varias disciplinas que le aportan a la comunicación, tanto desde el método como desde la teoría. Por ejemplo, el conocimiento sobre masa viene de la sociología, el conocimiento de la teoría matemática viene de la matemática, como bien nos dijo Robert al principio. Entonces ella prefiere hablar de ciencias de la comunicación para señalar que son un conjunto de ciencias las que le aportan a la comunicación, que la comunicación no está por sí sola. Y por eso es que muchas veces se habla de ciencias de la comunicación y no tanto de comunicación. Y de hecho hay facultades que se llaman, no facultad de comunicación, sino facultad de ciencias de la comunicación. Entendiendo que, por ejemplo, que muchas veces para hacer un trabajo de comunicación te toca leer un poquito de lingüística, un poquito de antropología, un poquito de sociología. Y entonces es como un reconocimiento, ¿no? Es como un reconocimiento a que nos toca mirar en otras ciencias a veces para poder hacer comunicación. ¿Dudas? Profe, pero eso no sería lo mismo que hace los otros campos teóricos. Porque, no, o sea, no necesariamente. Porque es que aquí, sí, porque es que acá en la comunicación, a veces tú, en algunos campos, tú adoptas cosas a tu sistema. Por ejemplo, la morfología. El concepto de morfología en el lenguaje se adopta un poco al sistema de la medicina, pero haces otra cosa diferente ya. Acá te toca utilizar teorías de esas otras disciplinas. Te pongo un ejemplo. El famoso trabajo, tan mencionado trabajo de Juan e Iván, que terminaron semestre hace poco, es un trabajo enmarcado dentro de la comunicación porque están analizando un fenómeno de comunicación masiva, que es musical, pero la teoría que utilizaron es lingüística pura. ¿Sí? O por ejemplo, los que hacen estudio de la masa, cuando hacían la aguja hipodérmica, la teoría que utilizaban para defender ese concepto era sociología pura. ¿Sí? Es muy diferente de que tú tomes el concepto de la masa y crees tu propia teoría en comunicación, que es lo que se hace en otras disciplinas. Acá el verdadero problema es que tienes el objeto delimitado, pero para poderlo defender utilizas teorías completas, puras de otra parte. Por eso es que hay como una influencia más directa. ¿Sí me comprendes? O sea, no es lo mismo que tú adaptes tu vestido, viste una moda en televisión y la adaptaste a ti con algunos cambios, a que tú decidas ponerte literalmente la misma ropa. Seguiría siendo la ropa de Abril, pero sin duda alguna habrías adaptado lo que viste en la modelo que viste en televisión. Entonces hay una diferencia, ¿no? Yo tengo una pregunta aparte de esto. Dime. Si vamos a enviar el trabajo de todas maneras, o sea, las preguntas que usted puso, que yo entré tarde y no sé. Ok. Sí, claro, pero yo dije que no había que enviarlo enseguida. Si alguien me lo quiere enviar enseguida, bienvenido sea. Pero eso sí, yo aclaré que tenía que ser bien explicadito todo, es decir, bien masticadito. Yo solo acabo de masticar lo que era así masticadito. Hice un bolo alimenticio, como llaman en biología. Profe, ¿usted puede subir la clase? Profe. Sí, espero. O sea que nos está diciendo que, bueno, disculpa, Yuleisi, profe, o sea que nos está diciendo, sí, entonces, bueno, entonces nos está diciendo que no entreguemos el trabajo ahora, sino hasta ahora que, o sea, que lo modifiquemos. No, bueno, si tú no quieres modificarlo. Exacto. O sea, yo digo acá, o sea, yo no siento que haya quedado súper espectacular mi trabajo, yo siento que tiene fallas. Bueno, que tiene fallas en respecto al enfoque de las preguntas, pero no siento que esté mal. Yo lo podría entregar ahora, pero el problema es que yo no tengo internet. O sea, yo literalmente ahora mismo, o sea, yo tengo que entregarlo sí o sí hoy. Si después no, mañana no puedo. Entonces, modificarlo no puedo. Así que no hay problema con eso, o sí hay problema con eso. Abril, ese es tu asunto. Lo que yo sí te quiero decir y lo que aclaré en un principio es que yo quiero que la información esté
clarita y masticada en sus propios términos. Por eso justamente es que es después de la clase. Si no, se lo hubiera aceptado al principio, ¿no? ¿Qué carajo lo que habían puesto se lo pusieron literal? La idea es que ustedes me lo expliquen así, como lo hemos explicado bastante literal, así. Si tú lo tienes así, está perfecto. Si no lo tienes así, pero lo quieres enviar, bienvenido. O sea, también. Bueno, una pregunta un poco, tal vez, o sea, una pregunta que no siento que sea tan necesaria, pero en fin, la voy a preguntar de todas maneras. Entonces, ¿hasta cuándo hay plazo para entregarlo? Me imagino que hasta hoy, ¿no? No, yo ni siquiera le he puesto fecha. Ah, ok. Ah, pero que usted dijo que después de la clase se entregara. Bueno, pero después de la clase se puede acabar el mundo. Yo puedo decir, después de la clase de epistemología que se acabe el mundo. No significa que después... No, porque ya eso, o sea, si se acaba el mundo, ya que le va a importar el trabajo, o sea. No, lo que estoy diciendo es que después de la clase puede ser en 2 minutos o puede ser en 50 años cuando tú tengas tus nietos. El punto es que eso fue después de la clase. Bueno, pero ¿hasta cuándo entonces? Bueno, entonces va a dar o sea, pero dime una fecha para yo poder acomodarme. Profe, así ya todo el mundo entendió. Ah, bueno, entonces para el jueves. Profe, otra cosa, lo hubiera dejado hasta el domingo. Yo estoy claro que el profe lo deja hasta el domingo. Por favor. Bueno, yo no iba a poner una fecha, yo estaba expectante así hasta que yo llenara proyecto y decidiera que podía volver, pero si quiero una fecha concreta, jueves. Oh, profe, buena pregunta la de Diana, ¿cuándo suben esta clase? Abril para el jueves. Voy a tratar de subirla ahora, si me acuerdo, porque estoy muerto, estoy cansadísimo. Por suerte este tema me emociona, pero me estuve despierto, porque tenía un sueño antes de esta clase. Profe, sí, por favor, súbala adelante. ¿Cómo? Bien concretas. Hola. Sí, quiero las respuestas bien concretas. O sea, nada de echar carreta, sino... No, puedes echar carreta, lo que quiero es que se entienda, que yo le diga a Sherelle y entendió. Ok. Bueno, si no hay más dudas, chao. Profe, no se los olvide subir la clase, por favor. Se lo agradezco de todo corazón. Toda la vida se lo agradeceré. Ok. Bueno, también depende de si me llega enseguida. A veces se demora un rato en llegar. Si me llegan en 15 minutos, la subiré y estará como a las 11. Bueno, ya, perfecto. Adiós. Vale. Y de paso las diapositivas, que por ahí estuve viendo una clase grabada y usted dijo al final, voy a subirle las diapositivas. Y yo sigo esperando las diapositivas. Oye, eso es trabajo mío. Si yo quiero lo comparto, si no, no, me parece el colmo. Que me entonces, reclamen por algo que yo no prometa vainas que no va a cumplir entonces. Ok, entonces no las voy a subir, ya, no prometí nada. Profe, ¿puedo hacerle una preguntita? Dime. ¿Usted ya calificó todos los trabajos en cuanto? ¿No? Ah, bueno, ya, eso era la pregunta. Gracias, profe. De pronto los califique, de pronto me aburro y le pongo un 3 a cada uno y ya.